Bienvenidos, amables televidentes, Canal C. Ahora estamos en Global TV. Y aquí en este programa de reflexión bíblica, juntos reflexionemos. Por eso yo le invito a que tenga un texto de la palabra, de la escritura, de la Biblia. Cualquier texto le sirve, la Biblia es una sola. Porque la fe es una identidad con la palabra. Eso es la fe. Entonces la gente a veces dice, hombre, yo no tengo fe. Y yo le pregunto, ¿lee usted la palabra? Me dice, no, por eso no tiene fe. Porque la fe es identificarse con la palabra. Y Jesús es la palabra hecho carne. El verbo hecho carne. Y la Biblia es la palabra escrita de Dios. Entonces la identidad con la palabra es la que produce fe. La palabra viva de Jesús y la palabra escrita de la Biblia. Así que le recomiendo que se consiga un ejemplar. No son caras las Biblias, las hay de todos los precios. Hay solo la porción del Nuevo Testamento. Y ella es la que puede a las gentes en sus búsquedas darle respuesta. Solamente lo escrito en la palabra, escrito está, que ni una jota ni una tilde de su bendita palabra se dejará de cumplir. ¿Qué ha pasado? Aquí está la historia del pasado. ¿Y qué pasará? Aquí está la historia del futuro. Por eso cada inicio de año aparecen pues las predicciones de muchos que se consideran escogidos para ese tipo de ministerios. Pero aquí está muy claro el futuro. Y el tema de hoy está en el primer libro de Samuel. El primer libro de Samuel en el Antiguo Testamento, donde vamos a leer en el capítulo 3 que Dios cumple su voluntad a pesar de los hombres incumplidos. Le repito, Dios tiene una voluntad para la historia, tiene un plan para la historia, tiene un plan para su vida, y Dios cumple sus planes a pesar de que los hombres les fallemos. ¿Qué hace Dios si un hombre falla? Lo margina, posiblemente lo reprende y nombra otro en reemplazo. Por ejemplo, Dios hizo la creación perfecta y nos falló Adán. Entonces, para rescatar lo que no hizo Adán, envió un segundo Adán, Jesús. Él vino personalmente, Dios, en la forma humana de Jesús, como el segundo Adán para rescatar lo que se perdió en el primero. Pero a pesar de todo, Dios cumple sus planes. Aquí tenemos un bonito ejemplo. Primer libro de Samuel, capítulo 3. Había un sacerdote, Elí, ese es su nombre. Y ese sacerdote tenía como responsabilidad enseñarle el camino de Dios al pueblo, como tiene obligación los sacerdotes de hoy de enseñarles al pueblo el camino de Dios, como tiene la obligación hoy los pastores de enseñarle al pueblo el camino de Dios. ¿Y qué pasa si falla el sacerdote o el pastor? Dios no deja que la Biblia siga siendo vendida, leída y predicada. El libro más vendido en Noruega el año que terminó fue la Biblia. El libro más editado cada año en el mundo es la Biblia. El primer libro impreso que existe fue la Biblia. Y la Biblia ha sido un libro perseguido, difamado, atacado, quemado, vituperado, difamado, perseguido. Y allí va.
porque el plan de Dios es levantar hombres como Elí, en este caso que vamos a leer, y si Elí falla, levanta uno nuevo. Capítulo 3, verso 1. Samuel estaba en la presencia del sacerdote Elí, y la palabra de Dios se volvía escasa en esos días y no había visión con frecuencia. Elí, el encargado como sacerdote, no hacía su tarea, no le enseñaba al pueblo las verdades bíblicas. Verso 2, aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, y Samuel, un niño, estaba durmiendo en el templo de Dios, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Dios llamó a Samuel, y Samuel respondió, heme aquí. Y el niño corrió donde el sacerdote Elí y le dijo, ¿me llamaste? Y Elí le dijo, no te he llamado, vuelve a acostarte. Versículo 6, Dios llamó otra vez a Samuel, y Samuel se levantó, fue donde el sacerdote Elí y le dijo, ¿me llamaste? No te he llamado, vuelve a acostarte. Verso 7, Samuel no había conocido aún a Dios, ni la palabra de Dios había sido revelada a ese niño Samuel. ¿Cómo le parece? Samuel compartía con el sacerdote Elí, y Elí no había instruido ni siquiera a Samuel sobre la palabra de Dios. Entonces Elí no estaba haciendo la tarea. Verso 8, Dios pues llamó tercera vez a Samuel, y Samuel se levantó y corrió donde el sacerdote Elí le dijo, heme aquí, ¿para qué me llamas? Entonces Elí, esa tercera vez entendió que Dios estaba llamando al joven Samuel. Verso 9, le dijo Elí el sacerdote a Samuel el niño, acuéstate, y si te llaman otra vez, di, Dios, aquí estoy, que tu siervo oye, háblame. Y vino Dios y se paró y llamó otra vez, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Y Dios dijo a Samuel, he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra el sacerdote Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, y lo voy a quitar porque no hace la tarea. Bueno, el tema de hoy es que cuando la persona falla, Dios busca otra, pero de todas maneras la voluntad de Dios se hace. Esa es la lección y esa es la reflexión de hoy. Nunca ha quedado la humanidad sin el testimonio de Dios y su palabra, nunca. Este evangelio será predicado a todas las naciones como testimonio a ellas antes de que llegue el fin. Si falla una iglesia en la predicación del mensaje de Jesucristo, Dios levanta otra congregación. La palabra de Dios no la detiene nadie. Las puertas del mismísimo infierno no pueden prevalecer contra el mensaje de Dios. Y si falla Elí, Dios levanta a Samuel y castiga a Elí. Elí, si usted lo lee en la Biblia, fue nombrado como el sacerdote para el pueblo de Israel, y ni siquiera a sus hijos exhortó, nunca reprendió a sus hijos. Los hijos tenían siempre mal testimonio, eso es lo que dice en el capítulo 2, versículo 12, lea si quiere usted allí. Esos dos hijos de Elí eran hijos de muy mal testimonio. Ellos no apreciaban esos puestos de importancia de ser los futuros sacerdotes, y despreciaron y abusaron del poder. Entonces Dios levanta de un vientre estéril, Ana, a un niño, Samuel, y lo lleva al templo, y comparte Samuel, ese niño, la vida con Elí. Y Elí ni siquiera a ese niño le compartía las cosas de Dios. Entonces Dios lo llama 1, 2 y 3 veces,
y a la cuarta vez le dice, yo te voy a poner en reemplazo de Elí. Verso 12, aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho, porque él no ha hecho su tarea, y entonces juzgaré la casa de Elí para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y ni siquiera a sus hijos él lo ha estorbado. Conclusión hermosa de esta primera reflexión. Dios cumple a pesar de nuestro incumplimiento, y Dios dice que su palabra será dada a conocer a todos y no hay quien se interponga en ese propósito de Dios. La palabra de Dios será predicada. Así nos persigan, nos difamen o hablen mal, siempre será predicada, y usted tiene la opción, amable televidente, de buscarse un ejemplar de la Biblia, escucharla, leerla, estudiarla, memorizarla, meditarla y descubrir ahí a Jesús, la palabra viva, el Dios eterno, el principio y el fin, el Salvador, que quiere para nosotros perdón y vida abundante. Si fallamos los Elí, Dios levanta los Samuel, pero la palabra de Dios no la detienen, ni usted ni yo. Busque un ejemplar, lea la Biblia y crea en Jesús.